Bienvenidos de Consejería. Soy el pastor Arturo Muñoz y estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla. El día de hoy estamos transmitiendo y grabando estas clases dado a la contingencia que estamos pasando. Entonces va a ser un poquito esta clase diferente. Y bienvenidos a los estudiantes del Instituto Bautista Fe. Qué bueno que nos están sintonizando y viendo esta grabación. Estamos continuando con las clases de consejería que ya hemos estado dando y vamos a continuar el día de hoy con la lección de formas de resolver los problemas. Estamos viendo la tercera parte. Vimos en la primera parte movimiento cíclico. Algunos se acuerdan de este movimiento en espiral, de que cuando la persona se empieza a meter en problemas es como un ciclo, ¿verdad? En donde se va hundiendo cada vez más. Vimos la estructuración total y los resultados de la consejería y en este movimiento, bueno, en este segunda parte, vimos un poquito acerca de la disciplina, vimos acerca del propósito de la disciplina. La disciplina limita o delimita, y el día de hoy vamos a estar viendo esta tercera parte de formas de resolver problemas, que es esta tercera parte es siendo ejemplo. Esta es la tercera parte, cómo resolver problemas. También usamos la palabra de modelando en cuestión de ser ejemplos, ser un modelo a la gente, Pablo decía, sed imitadores de mí. Entonces, como cristianos debemos siempre de recordar que hay gente que nos está viendo en todo momento. Gente está dándose cuenta de lo que nosotros hacemos, de cómo nosotros actuamos, y ciertamente es importante lo que hay afuera, pero también es importante lo que hay adentro. Lo interesante de todo esto es que la mayoría de las veces lo que hay afuera es un reflejo de lo que hay adentro, y eso está diciendo Pablo acerca de sed imitadores de mí. Vimos 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7, lo vamos a volver a leer. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 7 dice, este versículo dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo está diciendo, ustedes saben de cómo nosotros nos conducimos. Ustedes saben exactamente cómo nosotros, la manera en que anduvimos. Y habló acerca de la palabra debéis imitarnos. Una persona que va a dar consejería es una persona que es de poderse imitar, de poder seguir su ejemplo. En cierta manera, un pastor es un consejero, porque el pastor está diciendo: hey, hermanos, no seas un borracho. Y si el pastor es un borracho, ¿cómo va a poder estar diciendo no seas un borracho? Hey, hermano, no sea un drogadicto. ¿Cómo va el pastor, si es un drogadicto, poder decir eso? Entonces, en cierta manera, el pastor es alguien que está diciendo con la predicación: hermano, no haga esto, no haga aquello. Es lo que dice la Biblia y buscar ser ejemplo. Pero también en ocasiones, cuando uno está predicando, Dios va a hablar al corazón del pastor y va a decir, por ejemplo, el pastor va a decir: hermano, esposo, tienes que amar a tu esposa. Y quizás en esa semana el pastor no amaba a su esposa como debía de amarla. Dios habla al corazón del pastor a través de la preparación de la palabra de Dios para hablarle
a él, usa la palabra de Dios para hablarle al pastor, y entonces el pastor puede de esa manera compartir eso con los hermanos, pero el Espíritu Santo de Dios ya está haciendo la obra en el pastor. ¿Para qué? Para que el pastor diga, si es cierto, no he amado a mi esposa, voy a hacer ejemplo en amar más a mi esposa. Ok, entonces vemos algunos ejemplos en esto de la parte 3. Ya vimos el ejemplo de Pablo. Pablo frecuentemente enfatizó la importancia de ser ejemplo o modelo, ser un buen ejemplo en aprender cómo estructurar la vida. La segunda cosa que vimos fue acerca de Pedro. El siguiente ejemplo fue de Pedro. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5, versículo 3. 1 de Pedro 5:3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y estos versículos, versículos para la iglesia, para los cristianos, pero son versículos también para los pastores. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, que la vez pasada no los leímos. 1 Pedro 5, 1 y 2 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego dice, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pablo está hablando a los pastores. Dice ahí, apacentad. ¿Qué quiere decir apacentad? Darles de comer, llevarlos a un lugar que sea propicio para que las ovejas puedan comer ahí en ese lugar. Dice Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y no solamente está hablando de ser ejemplos, pero dice, llévalos, cuídalos, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ahorita estamos en contingencia y gracias a Dios nos estamos reuniendo, estamos todavía teniendo servicios en nuestro auditorio principal, y hace aproximadamente un mes escribimos a las familias de la iglesia por email y por WhatsApp. Algunos se les llamó y les dijimos, hermanos, ¿saben qué? Vamos a seguir teniendo servicios. Si usted gusta, puede seguir viniendo. No fue a la fuerza. Si usted gusta, puede seguir viniendo a la iglesia. Y luego a los hermanos mayores, hermano, si usted es mayor de edad, por favor, no venga a los servicios por su salud. Entonces, ¿verdad? Hay algunos hermanos, ya no todos los hermanos mayores, pero hay unos hermanos que han venido y algunos de ellos le he dicho, hermano, ¿qué pasó? Pero no los puedo mantener ni en su casa a la fuerza, y tampoco les puedo decir, tienen que venir a la iglesia a la fuerza. Tenemos nosotros que cuidarlos, ciertamente. Si hay hermanos mayores que pueden ser contagiados con este virus, hermano, ¿sabe qué? Es mejor que usted se quede en casa, le sería mejor, porque los queremos cuidar. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Y luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con buen ánimo. Dice Pedro, tienes que buscar ser un pastor con un buen ánimo. No seas pastor porque quieres robarte los diezmos de los hermanos. No seas pastor ahí porque no tienes otra cosa que hacer y la única manera que puedes sacar provecho de la situación es tomando dinero o de ganancias deshonestas. Eso era lo que hacía Judas. Judas se quedó en el ministerio con los 12 apóstoles porque a él le gustaba la ganancia deshonesta. Versículo 3, 1 de Pedro 5:3, no como teniendo señorío
sobre los que están a vuestro cuidado. Wow. Este versículo está diciendo, mira, no te creas que tú eres más que ellos. No estás ahí como un mandatario, no estás ahí como un gobernador, no estás ahí como un dictador, estás ahí como pastor puesto por Dios para que cuides a la grey de Dios. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de los hermanos. Entonces, este es el segundo ejemplo. El primer ejemplo lo encontramos con Pablo acerca de cómo resolver problemas con nuestro ejemplo. El segundo ejemplo que encontramos acá en esta lección es el ejemplo de Pedro. Y la palabra aquí, ejemplos, es la palabra griega que es tupos, que quiere decir tipos, y esta palabra simplemente está diciendo, mira, tú eres un tipo de lo que tú quieres que ellos reflejen de ti. Como, no sé si han escuchado el término tipografía. La tipografía eran letras de metal que se ponían en las imprentas, y entonces cuando se pasaba el papel con la tinta y esa tipografía, quedaba marcado exactamente cada una de las letras en las hojas. Ahora ya no tenemos imprentas, ahora tenemos impresoras láser, impresoras de otras cosas, pero antes, para poder hacer un libro, tenían que poner la tipografía letra por letra, cuadrito por cuadrito, y cuando esa tipografía era impresa con tinta en el papel, quedaba reflejado lo que era esa tipografía. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es que la tipografía mía, mi ejemplo, el ejemplo de cada uno de nosotros, de los pastores, de cada uno de nosotros, pueda ser reflejado en los demás. También, número 2, los ancianos tenían, y esto es para nuestros alumnos, es la palabra tenían, hay que llenar, que ser tipos o patrones o ejemplo para los rebaños. La idea del modelo viene a lo largo del Nuevo Testamento. Muy bien, número 3, encontramos el ejemplo de Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 11, versículo 11, más bien, tercera de Juan, capítulo 11. Versículo 11, tercera de Juan, versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Qué interesante, dice acá la Biblia, amado, no imites lo malo. Juan está escribiendo a Gallo, dirigiendo esta carta específicamente a él. Y le está diciendo, oye hermano Gallo, te voy a decir algo, no imites lo malo. Por ejemplo, hace años estuvimos en California, mis hijos entraron a la escuela cristiana, una buena escuela cristiana, era una escuela cristiana pequeña como con 40 alumnos, y 7 de los alumnos eran nuestros hijos, o sea, casi una cuarta parte de los alumnos eran nuestros hijos. Pero un día, David, que en ese entonces quizás tenía unos 7 años, un día David llegó a la casa y jugando con su hermano Jafet, y Jafet a lo mejor tenía unos 12 años, David, hablando con Jafet, aquí en México decimos lo ciscó, en otras palabras, como que le iba a dar una cachetada, pero le hacía así y le pegaba su mano y hacía que Jafet nada más cerrara sus ojos y como que medio se espantara, no mucho, pero nada más poquito. Y yo vi a David y dije, hey David, ¿por qué
le haces así a Jafet? Dice, no sé. Le digo, pero no lo hagas, no está bien. Le digo, ¿y dónde lo aprendiste? Y dice, pues allá en la escuela. Y le dije, ¿y quién lo hizo? Ya me dijo el nombre. Y dice, es que él le hizo así, me hizo a mí, entonces yo por eso le estoy haciendo así a Jafet. Y entonces le dije a David, mira David, te estoy mandando a una escuela cristiana para que aprendas lo bueno, no para que aprendas lo malo. Entonces, si ves algo que no está bien, no lo copies, no lo imites. Si ves a un niño que está robando, no imites eso. Si ves a otro niño que está golpeando a su amiguito, no copies eso. Si ves a alguien más que le falta el respeto a una niña, no copies eso. Tenemos nosotros que, de la misma manera, como Juan le dice a Gallo, mira Gallo, no copies lo malo, no imites lo malo, sino lo bueno. Y entonces yo creo que pudiéramos nosotros sentarnos y meditar y reflexionar en esto y decir, ok, ¿cuáles son las cosas buenas que he visto que alguien más hace y que yo las pueda copiar? ¿Cuáles son las cosas buenas que alguien más hace y que yo pueda hacer lo mismo? Yo creo que cada uno de nosotros podemos ver cosas buenas que alguien más ha hecho y nosotros hacer lo mismo. Por ejemplo, yo creo que como esposo, yendo a diferentes iglesias, igual como pastor, estoy viendo lo que alguien más, otro pastor, cómo trata a su esposa, y digo, ok, eso lo voy a copiar. Recuerdo hace mucho tiempo que un pastor mencionó que él hacía café para su esposa cada mañana. Yo dije, ok, eso es algo que es bueno, es digno de que yo copie, es algo que yo puedo imitar, yo puedo hacer. De aquí en adelante voy a hacer café para mi esposa cada mañana. Y eso es lo que he hecho por 15 años. Le he hecho café a mi esposa cada mañana. Ahora, a veces el sábado le digo, ¿sabes qué? Los sábados tú me haces café, ¿verdad? Porque ya estoy cansado de toda la semana. Pero es algo que comencé y vi que alguien más hacía. También siendo pastor, vamos a diferentes iglesias y predicamos y vemos cosas que son buenas. Vemos cosas que digo, wow, esto me gustó, la manera que el orden del servicio, quizás cómo está distribuido la plataforma, quizás algo del sonido, la manera de recoger ofrendas, la manera de pasar anuncios. Entonces, las cosas buenas son las que sí podemos copiar y las cosas malas no. Por eso Juan dice, mira, y me gusta cómo le dice, amado, no copies lo malo, sino lo bueno. Luego dice, 3 Juan 1:11, el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo es como si dijera, no es de Dios. Aquí dice, no ha visto a Dios. De tal manera que esto es muy bueno porque debemos nosotros de asumir responsabilidad. Si yo conozco a Dios, voy a buscar hacer lo bueno. Ok, número 1 es la palabra imitar. Para nuestros estudiantes, número 1, imitar. La palabra afín, que es esta palabra mintes, es la palabra imitador. Mintes es donde viene la palabra mimo. Un mimo es aquel que hace mímica o pantomima. Y un mimo es alguien que está haciendo algo que imita como si fuera algo real. Y esa es esa palabra. Esa es la palabra imitar. Dice Juan,
No imites, no seas mimo o no imites, no copies lo malo, copia lo bueno. Número 2, Juan enfatiza la importancia. Esta es otra palabra para llenar ahí. Número 2, importancia de los modelos. Esto puede hacer la diferencia para que alguien siga lo malo o siga lo bueno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es el ejemplo que vemos aquí en Juan. Siguiente, número 4. Número 4, el ejemplo que encontramos en Timoteo. 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo escribiendo a Timoteo, diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, eres joven, pero porque eres joven, yo te quiero animar a que tú no tengas una idea de que porque eres joven no puedes ser un buen ejemplo, no puedes conducirte bien en amor, en espíritu, en fe y en pureza, sino al contrario, Timoteo, tú eres joven y puedes dar un buen ejemplo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros demos un buen ejemplo. Me gusta cómo le escribe Pablo a Timoteo, dice que no te tengan en poco, sino sé un buen ejemplo. No solamente le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo, sino dice Pablo a Timoteo, sé un buen ejemplo, sé un buen ejemplo. A los creyentes, a la gente que te conoce, sé un buen ejemplo en palabra, en lo que dices. Una pregunta, hermano, ¿estás siendo un buen ejemplo en lo que dices tú? O de repente se te sale ahí una mala palabra, de repente dices una mentira, de repente le gritas a alguien, de repente no eres un buen ejemplo en palabra. Recuerdo hace años que un hermano me habló a medianoche para irlo a visitar, estaba teniendo problemas familiares. Me dijo, pastor, venga ahorita por favor. Y me subí al carro, no tenía mi compañero, mi compañera, ¿verdad? De visitación, entonces me traje a mi perrito. Y venía mi perrito en el carro y era una perrita, se llamaba, creo, Princess. Y ya estábamos como a 3 cuadras antes de llegar, cuando de repente mi perrita decide orinarse en el asiento de mi carro. Y cuando vi lo que estaba haciendo, comencé a gritarle. Y era medianoche y pues se supone que no hay nadie en la calle. Eso es lo que yo pensaba. Se supone que no había nadie en la calle. Ahí Princess, la perrita, orinándose en el carro. Y empecé a gritarle a la perrita. Y estaba yo en una esquina, y en la esquina, exactamente donde yo estaba, había un grupito como de unas 5 o 6 personas que se me quedaron viendo así medio raro, porque yo estaba gritándole a la perrita, y bueno, fue un mal ejemplo, y qué bueno que no había nadie, no dije malas palabras, no dije groserías o algo así, pero sí le estaba regañando a Princess porque se estaba orinando en mi carro. Ahora, yo, si no hubieran estado esos 5 o 6, yo hubiera agarrado a la Princess, la hubiera botado por la ventana y ya. Pero no lo pude hacer. Es lo que me hubiera gustado hacer. Más fácil que gritarle. Pero si hubiera estado ahí un hermano, no sé, hubiera sido vergonzoso. ¿Por qué? Porque yo creo que un pastor, y no porque sea un pastor, cualquier hermano debe de tener dominio propio. Y dice acá, mira Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, sé ejemplo en palabra,
en conducta, en la manera en que tú te conduces. Sé ejemplo en amor. Oh, pastor, yo soy ejemplo en amor porque ahorita ando enamorado. Sí, pero ya cuando se te pase, ya te cases, aún tienes que seguir siendo ejemplo. Sé ejemplo en amor, sé ejemplo en espíritu, en tu, no solamente espiritualmente, pero en tu ánimo, en tu deseo de servir. Sé ejemplo en fe. Sé ejemplo en fe que si hay una contingencia y alguien viene, tú no les digas, oh, ¿sabes qué? Se va a poner peor y nos vamos a morir todos y Dios no nos puede ayudar. No, al revés, tienes que decir, Dios nos va a ayudar, vamos a salir de esto, vamos a salir adelante y Dios va a estar con nosotros. Y eso es ser un ejemplo en fe. Y luego finalmente dice en pureza. Y joven, tienes que ser un ejemplo en pureza. Por eso Pablo le está escribiendo a Timoteo: mira, Timoteo, tienes que guardarte puro, ser un ejemplo en pureza. Número 1, deberíamos estar más interesados en ser. Esta es una palabra para llenar ahí. Deberíamos estar más interesados en ser que en hacer. Ser, escribe ahí ser. Puedes hacer sin ser, pero no puedes ser sin hacer. En otras palabras, cada uno de nosotros podemos hacer algo sin necesariamente ser algo. Por ejemplo, no porque no soy pastor no puedo portarme bien. Yo puedo hacer sin ser, pero dice después, no puedes ser sin hacer. En otras palabras, si yo ya soy pastor, debo de hacer lo que tengo que hacer. Siguiente, número 2, Timoteo, a pesar de su juventud, podía ser un ejemplo. Llenen ahí, número 2, ejemplo. Timoteo, a pesar de su juventud, podría ser un ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, pureza, y castidad, que es lo que está hablando aquí, pureza, en el hecho de que Timoteo se debía de guardar puro y buscar vivir una vida santa para Dios aún antes de casarse. Siguiente, llegamos al número 5, el ejemplo de Tito. El ejemplo de Tito. Tito capítulo 2, vamos a ir a ver ahí en la Biblia, Tito capítulo 2, en el versículo 7. Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Wow, qué tremendo. Tito aquí dice presentándote tú en todo como ejemplo. En todo, no en algunas cosas que podemos ser ejemplo, sino en todo, busca ser ejemplo en todo. Y dice, en todo como ejemplo de buenas obras, no malas obras, buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, y dice seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Qué es integridad? Bueno, integridad viene de unidad, de completo, de íntegro, de hacer, no ser algo aquí y ser otra cosa allá, sino una persona íntegra es una persona completa, una persona cabal. Luego dice seriedad. ¿Por qué?
qué? Porque no estamos jugando, esto es algo serio. Las almas yéndose al infierno es algo serio. Vivir una vida cristiana es algo serio. Orar a Dios es algo serio. Leer la Biblia es algo serio. El venir a la iglesia es algo serio. El dar el diezmo es algo serio. De tal manera que, dice acá Tito, sé ejemplo en la enseñanza y muestra integridad, muestra seriedad, muestra palabra sana, doctrina sana, palabra sana e irreprochable. Irreprochable quiere decir que si yo estoy predicando la palabra de Dios y después o inmediatamente después hago todo lo contrario, estoy trayendo a la palabra de Dios reproche. Estoy trayendo a la palabra de Dios vergüenza. Entonces, Tito dice, mira, enseña, predica, da buenas obras, pero lo que tú hagas que sea irreprochable, que sea irreprochable. Muy bien, acá en nuestro material hay que poner la palabra Tito, ahí en la letra E mayúscula o número 5. Y al final del versículo hay que llenar, porque dice, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces hay que llenar esa parte, nada malo. Número 1, Pablo recién le había dado instrucciones. Escriban esto, instrucciones, hay que llenar instrucciones. Número 1, Pablo recién le había dado instrucciones acerca de la conducta de los ancianos. En Tito 2:2 acaba de dar instrucciones acerca de la conducta de las ancianas. En Tito 2:3 acaba de recibir instrucciones acerca de la conducta de las mujeres jóvenes. En Tito 2:4 de los jóvenes. Tito 2:6. Y entonces aquí en Tito 2:7 y 8 está dando instrucciones Pablo a Tito acerca de cómo Tito debía de vivir, cómo Tito debía de vivir, cómo Tito debía de conducirse. Entonces la primera parte, número 1, instrucciones. Número 2, Pablo entendió. Entonces escriban ahí, hay que llenar esa parte. Pablo entendió la futilidad de la enseñanza, o sea, de lo difícil o infructuoso que es una enseñanza, a menos que vaya conformada por la vida y el ejemplo que tenía que tener Tito. Una enseñanza sin un ejemplo no es nada. Por ejemplo, el papá, si el papá le dice al hijo, todo borracho, ahí en la casa, está en la casa y se está cayendo el papá y le está diciendo al hijo, hijo, ya te dije que tú nunca debes de tomar. ¿Qué va a hablar más? ¿Va a hablar más lo que dice o va a hablar más sus acciones? Van a hablar más sus acciones. De tal manera que es inútil una enseñanza sin un buen ejemplo. Pero, a todo lo contrario, una enseñanza con un buen ejemplo es muchísimo mejor. Por eso yo creo que muchos papás les es difícil dar un buen ejemplo a sus hijos porque no quieren dejar el cigarro, no quieren dejar el alcohol, no quieren dejar la fiesta, no quieren dejar la pachanga, no quieren dejar malas amistades, no quieren dejar el baile, el vicio, todo porque dicen, no lo quiero dejar. Y no lo dejan y entonces esperan de su hijo, de su hija, que vivan para Dios, pero ellos mismos están dando un ejemplo, todo lo contrario, un mal ejemplo. Entonces, Pablo entendía esto y por eso habló con esto con Tito. Y terminamos con esto, dice, ningún padre, líder o pastor tiene alguna autoridad de enseñar o de entrenar a otros
a menos que ellos también prediquen a menos de que ellos también practiquen lo que predican. Hay que practicar lo que predicamos. Y esto nos trae entonces al final de esta lección de formas de resolver problemas siendo ejemplo. Vamos a terminar aquí.